Se recompuso rápido, alisando arrugas imaginarias de su vestido. Cordelia, siéntate erguida. Recuerda todo lo que hemos practicado. Volviéndose hacia el mayordomo, añadió con forzada calma, haga pasar a su gracia inmediatamente. El duque de Wellington, a sus 32 años, era indiscutiblemente el soltero más codiciado de Inglaterra. Alto y dominante, con cabello negro azabache y penetrantes ojos grises, se comportaba con la confianza de un hombre que conocía su valía, pero sin caer en la arrogancia. A pesar de su título y vasta fortuna, Arthur Wellesley se había ganado la reputación de ser notablemente exigente en sus compromisos sociales y completamente inmune a los planes de emparejamiento de las madres más decididas de Londres. Condesa Ashworth saludó con una reverencia formal al entrar en el salón. Señorita Ashworth, me disculpo por la naturaleza inesperada de mi visita. Viola prácticamente brillaba de emoción. Su gracia, qué grata sorpresa. Nos sentimos honrados con su presencia. Por favor, únase a nosotros para tomar el té. Mientras el duque tomaba asiento, miró alrededor de la elegante habitación. Estaba de paso por la zona de camino a mi finca en el campo y pensé que podría presentar mis respetos. Entiendo que Thornfield Manor tiene jardines excepcionales. Mi difunta madre era bastante aficionada a la horticultura. Los jardines son el orgullo de Thornfield, su gracia, respondió Viola con entusiasmo. Quizás Cordelia podría mostrarle los alrededores. Tiene un gran ojo para la belleza botánica. Cordelia, sin embargo, había estado observando al duque con atención. Había notado cómo su mirada se había desviado hacia la ventana que daba al jardín donde, a pesar de las instrucciones de su madre, Beatrice había regresado a su lugar de lectura, visible desde ese ángulo particular. Madre, interrumpió Cordelia con ojos inocentes. ¿No dijiste que el jardín estaba siendo replantado? Quizás deberíamos mostrarle a su gracia el jardín de rosas en su lugar. La sonrisa de Viola permaneció fija, pero sus ojos se dirigieron a la ventana. Su rostro palideció cuando vio a Beatrice afuera. Antes de que pudiera redirigir la conversación, el duque habló. ¿Quién es esa joven en el jardín? No creo que nos hayamos presentado. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mente de Viola buscaba una explicación, pero Cordelia habló primero. Esa es mi hermana, su gracia, Lady Beatrice Ashworth, media hermana, corrigió Viola rápidamente. Del primer matrimonio de mi esposo. Rara vez se la ve en sociedad debido a su delicada salud. La expresión del duque permaneció ilegible, pero su interés era inconfundible. Parece estar disfrutando de Shakespeare en el jardín, difícilmente la actividad de una inválida. Oh, tiene días buenos y malos, explicó Viola apresuradamente. Hoy debe ser particularmente bueno. Entonces insisto en conocerla mientras se siente bien, afirmó el duque, levantándose de su asiento. Después de todo, sería negligente de mi parte visitar Thornfield y no conocer a todos los miembros de la familia Ashworth. Y con esas palabras, las barreras cuidadosamente construidas que Viola había levantado alrededor de Beatrice comenzaron a desmoronarse. Mientras Arthur caminaba hacia el jardín, Cordelia captó la mirada asesina de su madre y reprimió una sonrisa detrás de su taza de té. El juego acababa de comenzar. El duque de Wellington cruzó el cuidado césped con determinación, dejando a una condesa Viola nerviosa y a una Cordelia divertida a su paso. Años de navegar por traicioneras aguas diplomáticas habían agudizado sus instintos para el engaño, y algo en el comportamiento de la condesa había activado esos sentidos de manera aguda. Beatriz permaneció ajena a su acercamiento, completamente absorta en su lectura. Una suave brisa trajo el aroma de las rosas y desordenó un mechón dorado de su cabello que ella se colocó distraídamente detrás de la oreja. Fue este gesto natural y desprevenido lo que llamó la atención del duque, tan diferente de los movimientos calculados de las damas de sociedad que realizaban incluso su respiración para una audiencia. Los sonetos de Shakespeare, comentó, deteniéndose a una distancia respetuosa. Una excelente lección para una tarde de primavera. Sobresaltada, Beatriz levantó la vista, sus ojos se abrieron al ver la imponente figura frente a ella. Se puso de pie rápidamente, casi dejando caer su libro en el proceso. Su gracia hizo una profunda reverencia, reconociéndolo al instante por los retratos que adornaban muchos salones de moda. Perdóneme, no sabía que teníamos visitas. Algo en su disculpa, la genuina sorpresa en lugar de la falsa modestia, lo intrigó aún más. La culpa es enteramente mía, Lady Beatrice. Sí, madrastra. Bien.
Ahora regresa a tus aposentos y permanece allí el resto del día. Debo pensar. Mientras Beatrice abandonaba la terraza, Cordelia observaba a su madre con creciente preocupación. Por primera vez, se preguntó si la fijación de su madre por controlar a Beatrice iba más allá de la mera envidia. Había algo desesperado en los ojos de Viola, algo que insinuaba secretos más profundos aún por revelar. Más tarde esa noche, un visitante inesperado llegó a los aposentos de Beatrice. Cordelia se deslizó dentro, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. «Beatrice, ¿estás despierta?» «Cordelia, ¿qué haces aquí tan tarde?» Beatrice dejó su libro a un lado y se movió para encender una vela adicional. «He venido con una confesión y una proposición», dijo Cordelia, acomodándose en el asiento de la ventana. «Primero, debo decirte que he sido una hermana terrible, permitiendo que madre te tratara tan mal todos estos años». «Siempre has sido amable conmigo», protestó Beatrice. «Amable quizás, pero no valiente». La expresión de Cordelia era decidida. «Eso cambia ahora. Mañana te reunirás con el duque sin importar lo que diga madre». «¿Pero cómo?» «Ella ya me ha ordenado que finja estar enferma». Una sonrisa traviesa se extendió por el rostro de Cordelia. «Déjamelo a mí. Madre ha arreglado una reunión con el vicario en el pueblo mañana por la tarde. Algo sobre contribuciones caritativas para parecer más piadosa ante la sociedad. Se irá por al menos 2 horas. Ella tendrá a los sirvientes vigilándome. La mayoría de ellos son más leales a la memoria de padre y a ti que a madre. ¿No has notado cómo convenientemente olvidan reportar tus excursiones al jardín?» Beatrice consideró esta revelación. «Incluso si me reúno con el duque mañana, ¿qué pasará después? Una tarde no cambia nada. Una vez que regrese a Londres, todo volverá a ser como antes. Quizás». Cordelia tomó las manos de su media hermana. «O quizás no. El duque parecía realmente cautivado contigo, Beatrice. En todas las temporadas que lo he observado, nunca lo he visto mostrar tanto interés en nadie. Solo discutimos libros y jardines. Y sin embargo, él regresa mañana específicamente para verte». Cordelia apretó las manos de Beatrice. «Prométeme que al menos lo intentarás. Por el bien de padre, si no el tuyo propio». Después de un largo momento, Beatrice asintió. «Muy bien, por padre». Lo que ninguna de las hermanas sabía era que en su carruaje de regreso a la posada local, el duque de Wellington estaba escribiendo una carta a su amigo más confiable, solicitando una investigación inmediata y exhaustiva sobre el testamento del difunto conde de Ashworth y el estado financiero actual de Thornfield Manor. Algo en las desesperadas maniobras de la condesa había despertado sus sospechas, y Arthur Wellesley nunca había sido un hombre que ignorara sus instintos. El escenario estaba listo para una confrontación que sacudiría los cimientos de Thornfield Manor y alteraría para siempre las vidas de quienes habitaban dentro de sus muros. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, como si los cielos mismos aprobaran los acontecimientos del día. Beatrice se despertó temprano, su mente alternando entre la esperanza y la aprensión. Para cuando llegó la doncella de su señora con el desayuno, ya había cambiado de opinión una docena de veces sobre si seguir adelante con el plan de Cordelia. «Buenos días, mi señora». La doncella, Eleyanena, la saludó con una sonrisa cómplice. «La señorita Cordelia me pidió que la ayudara a prepararse para su visita de hoy». Beatrice levantó la vista sorprendida. «¿Ella te lo dijo?» «De hecho, mi señora, y debo decir que ya era hora de que alguien se enfrentara a la condesa». Eleanor dejó la bandeja del desayuno y se acercó a abrir el armario. «Me he tomado la libertad de planchar su vestido de seda azul, el que tiene el ribete de encaje que perteneció a su madre. Lo hemos mantenido oculto a su señoría estos últimos años». «Eleyanena, no lo hiciste». «Ciertamente lo hice, con la ayuda de la señora Banner en la lavandería. La condesa puede gobernar arriba, pero abajo, la memoria de su padre y su buen corazón inspiran mucha más lealtad». Ella extendió el vestido con reverencia. Su madre usó esto la noche que bailó por primera vez con su padre. Parece apropiado para hoy. Las lágrimas picaron los ojos de Beatrice. No tenía idea de que todos se sentían así. «La hemos visto marchitarse como una flor sin luz solar, mi señora. Ninguno de nosotros, abajo, ha aprobado su trato». La expresión de Eleyanena se puso seria. «Ahora desayuna. Tenemos mucho que hacer si quieres estar lista cuando llegue el duque».
Mientras tanto, en otra ala de la mansión, Cordelia estaba ejecutando su parte del plan. Entró en las habitaciones de su madre con una expresión preocupada. «Madre, ¿has visto el estado del salón azul? ¿El que probablemente recibirá al duque hoy? Las cortinas están positivamente polvorientas y alguien ha arreglado esas horribles flores secas en la repisa». Viola, que había estado examinando su tez en el espejo, se giró alarmada. «Imposible. Di instrucciones explícitas para que esa habitación estuviera perfecta». Se levantó de inmediato. «Muéstrame de inmediato». Cordelia llevó a su madre por la casa, evitando estratégicamente las habitaciones de Beatrice, donde Eleanor ya estaba haciendo su magia. En el salón azul, que de hecho estaba impecablemente limpio, Cordelia fabricó una serie de descubrimientos cada vez más preocupantes que llevaron a su madre a un frenesí de replanificación y redecoración, consumiendo efectivamente las horas de la mañana que de otro modo se habrían dedicado a monitorear a Beatrice. Al mediodía, Viola finalmente estuvo satisfecha con la preparación de los salones. «Ahora debo cambiarme para mi reunión con el vicario», anunció. «Cuando llegue el duque, presenta mis disculpas. Expresa mis más profundos lamentos de que un asunto caritativo urgente me haya llamado. Informa a su gracia que lo entretendrás hasta mi regreso». «Por supuesto, madre». Cordelia asintió obedientemente. «¿Y qué hay de la enfermedad de Beatrice?» «Ya le he dado instrucciones al mayordomo para que informe a su gracia de que Lady Beatrice está indispuesta y confinada en su cama». Viola se ajustó el sombrero con satisfacción. «Pronto olvidará este capricho pasajero cuando se le presenten tus encantos y logros superiores». «Como dices, madre». Cordelia luchó por mantener su expresión neutral, aunque parece una pena decepcionar a un duque. Mejor una pequeña decepción ahora que fomentar falsas esperanzas. El tono de Viola se endureció. «Tu hermana no está hecha para la sociedad, Cordelia». Su expresión se volvió seria. «Beatrice, sé lo de tu herencia. Sé lo que tu madrastra ha estado haciendo y lo que planea, entonces sabes por qué necesitaba hablar contigo», dijo Beatrice suavemente. «Anoche, mi doncella escuchó a la condesa discutir planes para internarme en un sanatorio una vez que Cordelia esté comprometida de forma segura, para evitar que reclame mi herencia cuando cumpla 21 años». El rostro de Arthur se oscureció de ira. «Eso confirma mis peores sospechas. Esto va más allá de la mera manipulación social. Es criminal. ¿Qué se puede hacer? Ella es mi tutora hasta mi cumpleaños. Una tutora que te ha aislado sistemáticamente, ha administrado mal tu herencia y ahora planea internarte», señaló Arthur. «Ningún tribunal mantendría su autoridad una vez que se conozcan estos hechos». Un ruido más abajo en el pasillo llamó su atención. «Alguien viene», susurró Beatrice con urgencia. «Escucha atentamente», dijo Arthur rápidamente. «Mañana por la mañana al amanecer, prepárate. Empaca solo lo que puedas llevar discretamente. ¿Tu doncella, se le puede confiar mi vida? Vienes que se encuentre con mi carruaje en la puerta al amanecer. Te llevaré a casa de mi tía en Londres para protegerte hasta que los procedimientos legales puedan transferir tu tutela». «¿Harías esto por mí?», preguntó Beatrice, la emoción haciendo que su voz temblara. «Haría mucho más», respondió Arthur, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Beatrice, en el poco tiempo que te conozco, he llegado a el sonido de pasos que se acercaban se hizo más fuerte». «Vete», instó Beatrice. «Hablaremos mañana». Con una última mirada significativa, Arthur continuó por el pasillo hacia la sala de música, llegando justo cuando un sirviente doblaba la esquina opuesta. Beatrice se deslizó de nuevo por las puertas del balcón a sus aposentos, su mente dando vueltas con partes iguales de miedo y esperanza. El resto del día transcurrió en una niebla de anticipación y pavor. La cena de esa noche fue una clase magistral de tensión social. El duque, habiendo sido finalmente liberado de su emergencia legal, recibió a Arthur con efusivas disculpas y explicaciones. Arthur las aceptó con una gracia aristocrática que no reveló nada de sus verdaderos pensamientos. «Me decepcionó mucho no ver a Lady Beatrice», comentó mientras se servía el primer plato. «El doctor Blackwell cree que su condición es grave, entonces agotamiento nervioso», explicó Viola suavemente. «La emoción de los últimos días ha resultado demasiado para su delicada constitución. El médico insiste en reposo y reclusión completos». «Qué preocupante», respondió Arthur. «Quizás podría recomendar a mi propio médico. El doctor Harley ha tenido un éxito notable con casos similares entre las damas de mi conocimiento». «Es usted demasiado amable, su gracia»,
Pero no soñaría con imponer. El doctor Blackwell ha atendido a nuestra familia durante años y comprende el historial médico único de Beatrice durante toda la comida. Cordelia observó este duelo verbal con una fascinación apenas disimulada. El duque, notó, no reveló nada de sus planes o conocimientos, manteniendo la fachada perfecta de un conocido preocupado. Su madre, mientras tanto, se sentía cada vez más incómoda bajo su barniz social, particularmente cuando Arthur mencionó casualmente sus extensas conexiones legales. Para cuando el duque se despidió, prometiendo volver a llamar a la tarde siguiente, Viola estaba visiblemente tensa. Tan pronto como la puerta principal se cerró detrás de él, ordenó que le trajeran un brandy a su sala de estar privada y llamó al doctor Blackwell una vez más. La situación se ha vuelto insostenible, le informó al médico cuando llegó. Debemos acelerar nuestros planes. Lady Beatrice experimentará un grave deterioro esta noche. Lo suficientemente grave como para justificar su traslado inmediato a un centro privado para recibir tratamiento. Doctor Blackwell se desplomó. Condesa, no puedo certificar, usted puede, y lo hará, Viola la interrumpió con voz glacial. A menos que desee que sus propias impropiedades profesionales se hagan públicas. No he olvidado su tratamiento a la hija del panadero el invierno pasado, doctor. Los hombros del médico se hundieron en la derrota. ¿Cuándo quiere que la trasladen? Mañana al amanecer. Ya he escrito al retiro de los pinos en Northland. Esperan su llegada dentro de la semana. Ninguno de ellos sabía que Eleyanena, una vez más posicionada fuera de la puerta, había escuchado cada palabra. La criada se escabulló en silencio, su destino no eran las habitaciones de Beatrice, sino las de Cordelia, donde juntas se asegurarían de que los planes de la condesa nunca se hicieran realidad. A medida que se acercaba la medianoche, Thornfield Manor se quedó en silencio. En sus aposentos, Beatrice empacó cuidadosamente un pequeño baúl con artículos esenciales, el retrato en miniatura de su madre, el anillo de sello de su padre y algunos libros preciados junto con las necesidades prácticas. Eleyanena había arreglado que Jaime, el ayudante de cocina, llevara el baúl a la puerta antes del amanecer, eliminando el riesgo de que Beatrice fuera vista con equipaje. Un suave golpe anunció la llegada de Cordelia. Las hermanas se abrazaron fuertemente, ambas conscientes de que su próximo encuentro ocurriría bajo circunstancias muy diferentes. He escrito cartas, susurró Cordelia, presionando un paquete en las manos de Beatrice. A los viejos amigos de padre, a su abogado en Londres, incluso a nuestro abuelo materno en Yorkshire. Una vez que estés a salvo, las enviaré, asegurando que las acciones de madre sean conocidas por aquellos que puedan intervenir legalmente. ¿Qué te pasará?, preguntó Beatrice, con genuina preocupación en su voz. Ella estará furiosa cuando descubra mi ausencia. Que se enfurezca, respondió Cordelia con una inesperada firmeza. He sido cómplice de sus planes a través de mi silencio durante demasiado tiempo. Además, añadió con una sonrisa traviesa, soy su único peón restante en el mercado matrimonial. Difícilmente pueden cerrarme a mí también. Te enviaré a buscar tan pronto como sea seguro, prometió Beatrice. Sé que lo harás. Cordelia apretó las manos de su hermana. El duque, él te quiere, Beatrice. He visto cómo te mira cuando cree que nadie lo está viendo. Un rubor tiñó las mejillas de Beatrice. Has sido amable, ciertamente, pero no amable. Cordelia corrigió. Amable es rescatar a un gatito o ayudar a una persona mayor a cruzar la calle. El duque está orquestando una elaborada fuga y una batalla legal contra una condesa por una joven que apenas conoce. Eso, querida hermana, va mucho más allá de la amabilidad. Después de que Cordelia se fue, Beatrice se acostó completamente vestida en su cama. Demasiado ansiosa para dormir, sus pensamientos alternaban entre el miedo al descubrimiento y una cautelosa esperanza para el futuro. Un futuro que por primera vez en 3 años prometía libertad y quizás algo más. Fuera de su ventana, el cielo nocturno se aclaró gradualmente hacia el amanecer, y con ello el siguiente capítulo de su vida se preparó para desarrollarse. La primera luz pálida del amanecer apenas había tocado el horizonte oriental cuando Eleyanena se deslizó en las habitaciones de Beatrice, con el rostro tenso por la urgencia. Mi señora, debemos irnos ahora, susurró. La condesa ha ordenado que el carruaje esté preparado para las 6. Tienen la intención de trasladarla a un asilo en Northumberland hoy, no la próxima semana como se planeó originalmente. Beatrice se levantó de inmediato, ya vestida con su vestido de viaje más sencillo. ¿Jaime ha tomado el baúl? Sí, y el carruaje del duque espera en la puerta pero debemos darnos prisa.
La casa ya se está agitando. Juntos se movieron en silencio por la mansión dormida, usando los pasajes de los sirvientes para evitar los corredores principales donde el personal que se levantaba temprano podría verlos. Un encuentro cercano con un botones que llevaba carbón se evitó solo por la rapidez mental de Leyanena y su conocimiento de un armario de ropa blanca rara vez usado, donde se ocultaron hasta que él pasó. Mientras se acercaban a la puerta lateral que conducía a los jardines del este, Leyanena de repente jaló a Beatrice a una alcoba. «Doctor». La voz de Blackwell se escuchó desde la esquina, acompañada por los tonos distintivos de la condesa. ¿Está seguro de que el sedante la mantendrá dócil para el viaje?, preguntaba Viola. Sí, condesa. Estará confundida y dócil, incapaz de causar interrupción alguna o de hacerse entender a extraños. El médico sonaba cansado, derrotado. Pero debo expresar nuevamente mi profunda incomodidad con este curso de acción. Su incomodidad está anotada, doctor, y es completamente irrelevante. El carruaje estará listo en 1 hora. Prepare la poción y administrela inmediatamente. Sus pasos se alejaron, dirigiéndose hacia la escalera principal que llevaría a las habitaciones de Beatrice. Descubrirán que me he ido en cuestión de minutos, susurró Beatrice, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces no tenemos más tiempo que perder, respondió Leyanena, tomándole la mano con firmeza. Vamos. Se deslizaron por la puerta lateral y hacia los jardines, manteniéndose en las sombras del seto mientras se dirigían hacia la puerta este. El aire de la mañana era fresco, con una ligera niebla flotando sobre la hierba empapada de rocío, proporcionando una cobertura adicional para su escape. En la puerta, como prometido, esperaba el carruaje sin distintivos del duque, un mozo de cuadra de confianza sujetando los caballos. Jaime, el chico de la cocina, estaba nerviosamente a su lado, con Beatriz a sus pies. Mi señora, susurró con alivio mientras se acercaban. Temía que no viniera. Gracias, Jaime. Beatriz le entregó una pequeña ficha en la mano, el dedal de plata de su madre, uno de los pocos objetos de valor que había podido traer. Por su coraje, el chico lo apretó con fuerza. Que Dios la acompañe, mi señora, dijo la señorita Cordelia que le dijera que está lista por su parte. Leyanena ayudó a Beatrice a subir al carruaje, luego dudó en la puerta. Mi señora, debería regresar a sus aposentos. Reemplazar sus almohadas con algo que a primera vista pueda parecer que usted está durmiendo. Podría ganar unos minutos extra. Eso es demasiado peligroso, protestó Beatrice. Si me descubren, entonces tendré la satisfacción de decirle a la condesa exactamente lo que pienso de sus planes, respondió Leyanena con humor sombrío. Vaya, mi señora. El duque la espera en la posada a 3 millas por el camino. La seguiré cuando pueda. Con un último abrazo, Beatrice vio a Leyanena desaparecer de nuevo hacia la casa. Maravillada por la lealtad que su padre había inspirado en el personal de Thornfield. Lealtad que ahora se había extendido a su hija en su hora de mayor necesidad, el carruaje se alejó, moviéndose lentamente al principio para minimizar el ruido, luego acelerando una vez que llegaron a la carretera principal. Beatriz se sentó rígidamente, esperando en cualquier momento escuchar gritos de persecución, pero el campo permaneció en paz, con solo los agricultores que se levantaban temprano y el ocasional carro de leche compartiendo el camino. En la posada, como prometido, Arthur esperaba junto a su propio carruaje más grande, paseando con una tensión apenas contenida. Cuando llegó el transporte de Beatrice, él se adelantó inmediatamente, abriendo la puerta él mismo en lugar de esperar al mozo de cuadra. Gracias a Dios, respiró, ayudándola a bajar. Cuando no llegaste a la hora acordada, temí lo peor. Descubrimos que planean trasladarme esta mañana, no la próxima semana, explicó Beatrice mientras él la conducía rápidamente a su carruaje que esperaba. La condesa ya sabrá que me he ido. Entonces no perderemos tiempo. Arthur la ayudó a subir a su carruaje, siguiéndola inmediatamente y haciendo una señal a su cochero. La casa de mi tía en Londres está preparada para su llegada. Estará a salvo allí hasta que los procedimientos legales se completen. Mientras el carruaje avanzaba bruscamente, Beatrice se sintió de repente abrumada por la enormidad de lo que había hecho. Había huido de su hogar, de su tutor, de todo lo familiar, depositando su confianza y seguridad en manos de un hombre que conocía desde hacía apenas unos días. Arthur, observando su angustia, habló suavemente. ¿Dudas, Lady Beatrice? No son dudas, respondió ella con sinceridad. Pero confieso que me siento a la deriva.
Hace 3 días mi mundo era pequeño pero conocido. Ahora todo es incierto excepto por una cosa, respondió él, sus ojos grises fijos en los de ella. Ya no estás sola en esta lucha. La simple declaración, pronunciada con tanta tranquila convicción, la tranquilizó más que cualquier elaborada garantía. Gracias, susurró ella, por todo. Viajaron en un silencio agradable durante un tiempo, el movimiento rítmico del carruaje y la hora temprana finalmente adormecieron a Beatrice en un ligero sueño. Se despertó sobresaltada cuando se detuvieron para cambiar caballos en una casa de postas, momentáneamente desorientada hasta que la tranquilizadora presencia de Arthur a su lado le devolvió la realidad. Hemos hecho un excelente tiempo, le informó él mientras un sirviente traía refrescos al carruaje. No hay señales de persecución. Espero que tu madrastra todavía esté buscando en los terrenos de Thornfield, asumiendo que no podrías haber ido muy lejos sin ayuda. Cordelia la mantendrá ocupada el mayor tiempo posible, dijo Beatrice, aceptando una taza de té con gratitud. Con gratitud. Ella planea enviar cartas a los viejos amigos y asociados de mi padre una vez que se descubra mi ausencia. Cartas que detallan el trato de la condesa hacia mí estos últimos años. Arthur asintió con aprobación. Tu hermana ha demostrado un valor notable. Admito que la juzgué mal inicialmente, asumiendo que era de la misma calaña que su madre. Cordelia siempre ha sido amable conmigo, aunque quizás no lo suficientemente valiente como para desafiar abiertamente a la condesa hasta ahora. La expresión de Beatrice se suavizó con afecto por su hermana. Ella fue tan víctima de las ambiciones de su madre como yo, simplemente de una manera diferente. Mientras reanudaban su viaje, Arthur abordó el tema que había estado en su mente desde que descubrió la verdad sobre la situación de Beatrice. Una vez que lleguemos a Londres, mis abogados solicitarán a los tribunales la remoción de emergencia de su tutela de la condesa, explicó. Dada la evidencia de mala gestión financiera y las medidas extremas que estaba dispuesta a tomar con respecto a su persona, confío en que la petición tendrá éxito. ¿Y hasta mi cumpleaños?, preguntó Beatrice, la pregunta práctica revelando su mente ágil. Necesitaré un nuevo tutor para esas semanas restantes. Mi tía, Lady Catherine Spencer, ha accedido a servir en esa capacidad. Es una mujer formidable de reputación impecable que forma parte de las juntas directivas de varias instituciones benéficas para el bienestar de las mujeres jóvenes. Su boca se torció en una media sonrisa. Nadie se atrevería a cuestionar su idoneidad como tutora, ni siquiera la condesa. Lo has pensado todo, se maravilló Beatrice. No del todo, admitió Arthur, su expresión volviéndose más seria. Hay otro asunto que debemos discutir, uno de considerable delicadeza. El cambio en su tono hizo que el corazón de Beatrice se acelerara inexplicablemente. Sí, tu reputación, dijo simplemente, mientras que tu escape fue necesario, la sociedad no verá con buenos ojos a una mujer joven y soltera que viaja sola con un soltero, independientemente de las circunstancias. Para cuando lleguemos a Londres, los rumores ya estarán circulando. No había considerado eso, reconoció Beatrice, frunciendo el ceño. Aunque dada mi posición social inexistente estos últimos años, quizás no haya mucha reputación que salvar. Al contrario, replicó Arthur, como hija del conde de Asworth y heredera de una considerable fortuna, tu posición en la sociedad debería estar asegurada. No seré el instrumento de su destrucción. ¿Qué sugieres, entonces? Arthur respiró hondo, como si se preparara para un paso trascendental. En circunstancias normales, nunca sería tan presuntuoso, pero nuestra situación está lejos de ser normal. Él le tomó la mano, su toque suave, pero de alguna manera electrizante. Lady Beatrice Ashworth, le pido permiso para cortejarla, con el entendimiento de que un compromiso formal protegería su reputación, al mismo tiempo que la colocaría permanentemente fuera del alcance de su madrastra. Beatrice lo miró fijamente, momentáneamente sin palabras. De todas las soluciones posibles, esta era la que no había anticipado. Su gracia, yo. Arthur, corrigió él suavemente. Después de todo, creo que nos hemos ganado el derecho a usar nuestros nombres de pila, ¿no crees? Arthur, corrigió ella, el nombre sonando extrañamente bien en sus labios. No puedes estar hablando en serio. Nos conocemos desde hace menos de una semana, y sin embargo, en ese tiempo he aprendido más sobre tu carácter que sobre mujeres que conozco desde hace años. Su expresión era abierta, honesta. Algo en su voz, la profundidad de la emoción quizás, hizo que la mano de Arthur se apretara ligeramente en su cintura. Hay algo que deseo preguntarte, dijo, con la voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oír. No aquí,
con tantos ojos sobre nosotros. ¿Te reunirías conmigo en el jardín en media hora? Lady Catherine ha instalado nuevos faroles a lo largo de los senderos, completamente apropiados para que los admiren los invitados. El corazón de Beatrice se aceleró. Sí, asintió simplemente. Los 30 minutos que siguieron parecieron interminables, mientras Beatrice cumplía con sus deberes como homenajeada de la noche, aceptando felicitaciones, entablando conversaciones educadas y fingiendo que no estaba contando los minutos hasta que pudiera escabullirse al jardín. Finalmente, durante un animado baile campestre que ocupaba a la mayoría de los invitados, Beatrice se dirigió discretamente a las puertas francesas que daban a la terraza del jardín. Como Arthur había mencionado, los senderos estaban iluminados con delicados faroles de papel, proyectando un cálido resplandor dorado sobre los jardines formales meticulosamente mantenidos de Lady Catherine. Lo encontró esperando junto a la fuente central, su alta figura silueteada contra el agua en cascada. Mientras se acercaba, él se giró, y la expresión de su rostro hizo que su corazón diera un vuelco. «Viniste», dijo, como si hubiera albergado alguna duda. «Por supuesto». Ella se movió para pararse a su lado, el sonido del agua y la música distante creando una sensación de intimidad y reclusión, a pesar de su proximidad a la casa. Arthur tomó sus manos entre las suyas, su mirada firme e intensa. «Beatrice, cuando te vi por primera vez en los jardines de Thornfield, leyendo a Shakespeare con tanta absorción, me sentí intrigado. Cuando hablé contigo y descubrí tu mente y tu espíritu, quedé cautivado, y cuando me enteré de tus circunstancias y fui testigo de tu coraje al enfrentarlas, me sentí humilde». Hizo una pausa, sus pulgares trazando suaves círculos en el dorso de sus manos. «Estas últimas semanas de conocerte apropiadamente solo han confirmado lo que sospeché desde el principio, que eres la mujer que he estado esperando toda mi vida, aunque no lo supe hasta que te encontré». Soltando una de sus manos, Arthur metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La respiración de Beatrice se detuvo cuando él la abrió para revelar un anillo, un zafiro perfecto rodeado de diamantes engastados en platino. «Lady Beatrice Ashworth», dijo, su voz firme a pesar de la emoción evidente en sus ojos. «¿Me harías el gran honor de convertirte en mi esposa? Prometo apreciarte, respetarte y amarte todos los días de nuestras vidas, ser tu compañera en todos los sentidos y asegurar que las sombras de tu pasado sean completamente eclipsadas por el brillo de nuestro futuro juntos». Lágrimas de alegría empañaron la vista de Beatrice mientras miraba del anillo al hombre que lo sostenía. Este hombre extraordinario que la había rescatado no solo de circunstancias externas, sino del aislamiento que había amenazado con convertirse en su estado permanente. «Sí», susurró, su voz fortaleciéndose mientras repetía, «sí, Arthur, me casaré contigo». Con una sonrisa que transformó sus rasgos usualmente reservados, Arthur deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, el zafiro atrapando la luz del farol como si estuviera iluminado desde dentro. «Combina con tus ojos», murmuró, levantando su mano hacia sus labios y presionando un beso en sus dedos justo encima del anillo. El gesto, tan tierno y reverente, rompió el último de los límites de Beatrice. Ella se acercó, su mano libre apoyándose en su pecho. «Te amo», dijo suavemente, las palabras que había contenido ahora fluyendo libremente. «Creo que empecé a amarte desde nuestra primera conversación en el jardín, cuando me viste. Realmente me viste después de años de ser invisible». El brazo de Arthur rodeó su cintura, atrayéndola aún más cerca. «Mi queridísima, bellísima Beatrice», murmuró, su rostro ahora a solo unos centímetros del suyo. «¿Puedo besarte?» «He querido hacerlo desde ese momento en el jardín». Su respuesta fue levantar su rostro hacia el suyo, y mientras sus labios se unían en un primer beso tierno, Beatrice sintió que las últimas piezas de su mundo encajaban perfectamente. Aquí era donde pertenecía, no escondida en Thornfield, ni siquiera restaurada a su legítima posición social, sino aquí, en los brazos de un hombre que la amaba por exactamente quien era. El beso se mantuvo apropiado. Estaban, después de todo, en el jardín de Lady Catherine durante una reunión social, pero su dulzura y promesa sellaron su compromiso tan segaramente como el anillo que ahora adornaba el dedo de Beatrice. Cuando finalmente regresaron al salón de baile de la mano, sus expresiones radiantes hicieron que un anuncio formal fuera casi innecesario. Lady Catherine, al ver el anillo de inmediato, asintió satisfecha antes de llamar a la orquesta para que guardara silencio para el anuncio oficial de Arthur. Los invitados respondieron con genuino entusiasmo, Lord Pembroke levantando su copa en un brindis sincero por la salud y felicidad de la pareja.
Cordelia abrazó a su hermana con lágrimas de alegría, susurrándole al oído, te lo dije, con satisfacción fraternal. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Arthur mantuvo a Beatrice cerca de él, como si se resistiera a separarse de ella ni por un momento. ¿Feliz?, preguntó suavemente durante una breve pausa en los buenos deseos que los rodeaban. Beatrice lo miró, sus ojos reflejando una alegría que iba más allá de la mera felicidad, una profunda satisfacción, una sensación de regreso a casa, de rectitud. Completamente, respondió. Se siente como si todo, incluso los años difíciles, estuviera llevando a este momento, a esta vida que construiremos juntos. La mano de Arthur se apretó alrededor de la suya, la presión transmitiendo comprensión, acuerdo y promesa. Entonces, comencemos, dijo simplemente. Y así, bajo la mirada aprobatoria de amigos, tanto viejos como nuevos, Beatrice Ashworth, una vez escondida de la sociedad, ahora abrazada por ella, y más importante aún por el hombre que amaba, dio un paso adelante hacia su futuro, dejando atrás para siempre las sombras de Thornfield Manor. Un año después, la duquesa de Wellington se encontraba en los jardines recién rediseñados de Walsley House, la finca ancestral del duque. El sol primaveral calentaba su rostro mientras contemplaba los cambios que había implementado desde que se convirtió en dueña de la vasta propiedad. Cambios que combinaban su propio amor por la belleza natural e informal con las grandes tradiciones de la finca. ¿Admirando tu obra? La voz de Arthur llegó desde detrás de ella, seguida de sus brazos rodeando su cintura. Nuestra obra, corrigió ella, recostándose contra él con satisfacción. Recuerdo a cierto duque insistiendo en seleccionar personalmente las variedades de rosas para la terraza este. Un duque que sabe cuándo ceder al gusto superior de su duquesa en la mayoría de los asuntos, respondió él, dándole un beso en la sien. Los jardines nunca han lucido más hermosos, como su dueña. Beatrice se giró en sus brazos para mirarlo, su expresión suavemente radiante. Adulador, te has convertido en un cortesano de lengua plateada desde nuestro matrimonio. No es adulación cuando es la simple verdad. Su mirada era tierna mientras recorría sus facciones. El matrimonio contigo me ha hecho más feliz de lo que jamás imaginé posible, Beatrice. Encuentro nuevas razones para estar agradecido por ti cada día. Como yo por ti, respondió ella, extendiendo la mano para tocar su mejilla con afecto. Su primer año de matrimonio había sido, de hecho, uno de profunda felicidad y crecimiento para ambos. Beatrice había florecido como la duquesa de Wellington, aportando calidez y consideración a un papel que podría haber intimidado a una mujer menos resiliente. Arthur, mientras tanto, había revelado profundidades de ternura y humor que habían sorprendido incluso a quienes lo conocían desde hacía más tiempo. Juntos habían establecido un hogar conocido por su genuina hospitalidad, vitalidad intelectual y compromiso compasivo con las comunidades que rodeaban sus propiedades. Lady Catherine, una visitante frecuente, a menudo comentaba que habían creado precisamente el tipo de asociación que su difunto hermano, el padre de Arthur, había esperado que su hijo encontrara. ¿Entramos?, sugirió Arthur, ofreciéndole su brazo. Cordelia y Edward llegarán pronto, y sé que estás ansiosa por escuchar sus noticias de Italia. Beatrice sonrió al mencionar a su hermana y a su esposo. Cordelia se había casado con Lord Edward Fitzwilliam, un segundo hijo amable y erudito, 6 meses antes. Su pasión compartida por el arte y la historia los había llevado rápidamente a una extensa luna de miel por los tesoros culturales de Italia. No puedo esperar a verla, asintió Beatrice mientras caminaban hacia la casa. Y tengo mis propias noticias que compartir. Arthur se detuvo, girándose hacia ella con repentina intensidad. ¿Noticias? La sonrisa de Beatrice se amplió, sus ojos brillando con alegre anticipación. El doctor Harley lo confirmó esta mañana. Para el invierno, Walsley House tendrá un nuevo heredero. Por un momento, Arthur pareció congelado en su lugar, su expresión pasando por la sorpresa, el asombro y finalmente una alegría incandescente. Sin previo aviso, levantó a Beatrice del suelo en un abrazo exuberante, la propiedad olvidada en la privacidad de sus jardines. ¿De verdad?, preguntó cuando finalmente la bajó, sus manos aún acunando su rostro como si fuera lo más precioso del mundo. Vamos a tener un hijo. De verdad, confirmó ella, riendo ante su inusual muestra de exuberancia. En aproximadamente 6 meses, según el médico. La mano de Arthur se posó suavemente sobre su vientre aún plano, su toque reverente. Una familia propia, murmuró él. Beatrice, mi amor, me has hecho el más feliz de los hombres.
mientras continuaban hacia la casa, del brazo y con los corazones llenos de alegría compartida. Beatrice reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí, de una flor escondida en Thornfield Manor a la amada esposa de un duque, pronto a ser madre de su hijo. El camino no había sido fácil ni directo, pero cada paso, incluso los dolorosos, había llevado a este momento de perfecta satisfacción. Dentro de Walsley House, su hogar, el futuro esperaba, brillante de promesas y seguro en el amor. Fin. Querido oyente, cuando las últimas palabras de nuestra historia se desvanecen en el silencio, lo que queda no es solo memoria, sino posibilidad. Beatrice encontró su liberación a los 21 años. Pero quizás la verdadera libertad nos llega mucho más tarde en estos preciosos años que ahora habitas. La sociedad rara vez dice esta verdad, que la séptima, octava y novena décadas de la vida pueden ser las más auténticas de todas. Te has despojado de los disfraces que una vez usaste para complacer a los demás. El agotador baile de la gestión de impresiones finalmente ha terminado. Como un árbol que ya no necesita crecer más alto, ahora te expandes en sabiduría y profundizas tus raíces. Sabes algo que los jóvenes no pueden. Que la angustia no te acaba. Que el miedo puede ser enfrentado. Que la risa importa más que la perfección. Las voces más críticas de este mundo, aquellos que juzgan por estrechos estándares de utilidad o apariencia, han perdido su poder sobre ti. ¡Qué magnífica liberación! Cuando el sueño te eluda esta noche, considera este pensamiento revolucionario. Te has ganado el derecho a priorizar la alegría. No los placeres fugaces perseguidos en la juventud, sino la profunda satisfacción de una vida plenamente reconocida. El duque reconoció el valor de Beatriz al instante, porque había vivido lo suficiente para valorar la sustancia sobre el espectáculo. Tú te encuentras en este mismo lugar de discernimiento. Tu cuerpo puede susurrar sus quejas, sí, pero te ha llevado a través de tormentas y sol, mereciendo gratitud en lugar de críticas. Las líneas en tu rostro no son defectos. Son un mapa de un viaje valientemente emprendido. Un testimonio de sonrisas ofrecidas y lágrimas honestamente derramadas. El mundo habla constantemente de comienzos, primeros pasos, primeros amores, primeros hogares. Pero hay una belleza única en la culminación, en la reunión de la comprensión de toda una vida. Tú posees esto ahora, esta preciosa cosecha. ¿Qué harás con tanta abundancia? ¿Quién podría ser nutrido por lo que solo tú puedes compartir? Esta noche, mientras te adentras en los sueños, sabe esto. Tu presencia en este mundo no es una nota al pie, sino un capítulo vital que aún se está escribiendo, la calidad de atención que aportas, la paciencia que has cultivado, el perdón que has aprendido a ofrecer. Estas son medicinas raras en un mundo apresurado. Descansa bien, no porque tu trabajo haya terminado, sino porque mañana ofrece nuevas oportunidades para ser gloriosamente, sin concesiones, tú mismo, el yo que ha tardado décadas en convertirse plenamente. ¿Qué libertad espera a la luz de la mañana con profundo respeto por el viaje que te ha traído hasta aquí? Equipo de Leyendas del Otoño. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de esta historia. Si el viaje de Beatriz conmovió tu corazón, si su coraje, resiliencia y la tranquila devoción del duque te brindaron consuelo o inspiración, te invitamos a apoyar nuestro canal de una manera significativa. Por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video, compártelo con alguien a quien aprecies y déjanos un comentario diciéndonos qué significó esta historia para ti. Tus palabras realmente nos animan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo, desde el fondo de nuestros corazones, nos mantiene motivados para seguir trayéndote más historias llenas de amor, redención y poderosos giros emocionales. Al final de este video, encontrarás una sugerencia para otra historia inolvidable de nuestro canal. Haz clic y continúa descubriendo más viajes conmovedores como este. Con toda nuestra gratitud, equipo de Leyendas del Otoño.